Nada, yo soy Darío, soy de la Asamblea de Vivienda de Villalba y os voy a presentar a la compa Leti. La Asamblea de Collado Villalba de Vivienda está haciendo unas jornadas así como de conexión con otras luchas, con otras realidades, también para pensar cómo intervenir en un terreno que es el que nos toca, que es el de la lucha por los derechos de las personas que están siendo más golpeadas por el sistema, que muchas veces son gente pues, que están atravesados por cuestiones de género, de raza, de muchos tipos, ¿no? Entonces, como el activismo acá ha sido predominantemente blanco, de clase media y demás, sentimos que hay que hacer un aprendizaje de otros lugares y de otras luchas. Y la primera jornada en esta línea fue la que hicimos hace unas semanas con el escritor, poeta y activista Helios Garcés, que tenemos aquí un par de libros suyos que nos quedaron, si alguien quiere llevarse, genial. Y bueno, Helios es una persona de etnia gitana, musulmán y comunista, como se describió él, converso al Islam, ¿no? Y tiene una reflexión en este libro sobre la relación entre la revolución y la religión, ¿no? Y las espiritualidades, que nos parece muy interesante y muy útil también para trabajar con la gente que trabajamos, que es, pues bueno, al final la lucha por la vivienda es una obra ecuménica, que dirían las personas religiosas, ¿no? Que nos interpela a gente de diferentes creencias, y hay mucha gente con creencias religiosas dentro de la gente afectada, ¿no? Entonces nos parece interesante abrir estos diálogos para entendernos mejor, y también desde la Asamblea de Vivienda hemos analizado que tenemos que aprender a intervenir en otros tipos de violencias que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a las violencias sistémicas más clásicas, ¿no? Pues los desahucios de los bancos, la represión de la policía y del Estado, pero se producen también otro tipo de violencias más miserables, más pequeñitas, más horizontales, entre gentes que se aprovechan de otras, que hacen estafas, que violentan a sus vecinas, y queremos también saber trabajar en ello porque analizamos un poco que nuestro espacio es una escuela de solidaridad y que hay una especie de pedagogía de la crueldad por todos lados que tenemos que aprender a responder. Y como experta en responder a ese tipo de pedagogías, creemos que la compañera Leti puede ser muy instructiva, porque a Leti la conocimos en Caravana Abriendo Fronteras, algunas personas que estamos por acá. Caravana Abriendo Fronteras es un movimiento que va a las fronteras durante un viaje en las fronteras del sur europea a conocer las violaciones de derechos humanos y a denunciarla en el propio lugar en el que se están produciendo. Allí conocimos a Carovane Migranti, que es una red parecida a italiana, que a su vez está muy relacionada con lo que llaman testigos, ¿no? Que son toda la gente que de la frontera, tanto europea como del sur de Estados Unidos, que ha sido testigo y que está luchando por la defensa de los derechos de las personas migrantes. Leti era una de ellas, Mario, el compañero que vamos a homenajear al final de la charla también, y allí pues nos conmovió mucho la fortaleza y la dignidad que demostraban, contándonos sus historias de unos contextos pues que son mucho más duros que los nuestros. Es así, y que nos ha servido de mucha inspiración acá, a quienes creíamos que éramos muy luchadores y tal, y decíamos, bueno, yo igual en estas condiciones no me atrevería. Y ya no me enrollo más. Esto es la idea, es que sea un conversatorio, entonces yo le comentaría a Leti alguna cosa, pero que ella nos cuente un poco lo que considere, y cualquier persona del círculo puede hacer las preguntas que quiera, y lo vamos convirtiendo en una cosa más horizontal, ¿vale? Si alguien no quiere que salga grabada su voz o lo que sea, pues no usa el micrófono y ya estaría, ¿vale? Pues nada, Leti. Por 11 años estuve en Ciudad de México. En realidad Ciudad de México era mi casa, pero me movía mucho en toda, eh, en toda la región de América Latina, pues porque he acompañado a las personas migrantes y refugiados durante estos últimos 11 años que estuve viviendo en Ciudad de México. En realidad yo soy religiosa, y desde 1995 soy parte de la congregación religiosa a la que pertenezco. Pertenezco a la congregación Misioneras Scalabrinianas. Somos una congregación religiosa que nació en 1895 para acompañar a las migraciones italianas que se iban a Argentina, a Brasil y a los Estados Unidos, cuando en aquellos años eran los italianos que iban a buscar una mejor condición de vida y oportunidades de vida para sobrevivir ante la situación sociopolítica que tenían en aquellos momentos
en aquel siglo. Y bueno, desde que inicié, yo empecé ahí en Ciudad de México, aunque anteriormente ya estuve en Tijuana, acompañando a la población mexicana que se iba a los Estados Unidos y la deportaban, pero en Ciudad de México mi acercamiento con la realidad migratoria fue sobre todo porque en aquel momento, durante todo el periodo del entonces presidente Felipe Calderón, empezamos a tener una presencia muy cercana, de mucha denuncia y de mucho acompañamiento a la población migrante que en este periodo iba entrando, y que la situación de violencia nos hizo pues dar una respuesta no tradicional como ordinariamente se piensa que la Iglesia responde, sino desde una respuesta de defensa, de lucha, de organización, de denuncia pública por la situación que vivían y que viven los migrantes. Estoy hablando de aquel tiempo porque en aquel tiempo fue sobre todo el inicio del trabajo que hoy continúa. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Felipe Calderón es un presidente de derecha del Partido Acción Nacional, que llega y el 1 de diciembre del 2006 sale como comandante en jefe del ejército y declara públicamente una guerra contra los cárteles. Una manera estúpida de hacerlo, porque declara una guerra sin decirnos cómo va a ser la política, qué herramientas va a ser. Simplemente se lanza esta denuncia pública que va a hacer este ataque contra el crimen organizado y, insisto, sin una política clara de cómo y qué iba a hacer. Lo cierto es que cada vez que él o que el gobierno, la política en aquel momento, los políticos en aquel momento iban supuestamente a atacar a la familia michoacana, que era prácticamente su obsesión de Felipe Calderón y de su gobierno, pues les anunciaba: vamos 300 policías federales a Michoacán, a Morelia, a Zamora, y claro, a donde iban ya estaban esperándolos para el contraataque, ¿no? Hablo de este contexto porque en ese momento la migración, desde mi punto de vista, y es una respuesta muy subjetiva, es la población que precede a todo lo que precede, y que prácticamente es la población más vulnerable y la que antecede a lo que hoy vivimos como pueblo mexicano, porque son los migrantes los que empiezan a ser secuestrados, son los migrantes los que empiezan a ser extorsionados, son los migrantes los que empiezan a ser masacrados, enterrados en fosas clandestinas, y nosotros, al ver esta situación tan violenta, tan agresiva, no podíamos callar. Era difícil ver o escuchar, porque en aquel momento yo estoy como animando la pastoral de las migraciones en la Conferencia Episcopal Mexicana. El obispo que era mi jefe es un título, pero en realidad quien hacía el recorrido por todo el país pues era yo, y éramos un grupo de sacerdotes, religiosas, laicos, gente de buena voluntad que estaba comprometida ahí con los migrantes. Entonces era muy difícil escuchar durante los recorridos que hacíamos por toda la ruta migratoria, que llegábamos y los migrantes nos empezaban a contar: nos secuestraron, nos tablearon, nos golpearon, pidieron rescate a nuestras familias, nos escapamos.
o cuando empezamos a encontrar los cuerpos golpeados en las vías del ferrocarril. O sea, era imposible no hacer algo. O sea, decir, bueno, que Dios te bendiga y que te vaya bien. A lo mejor en un primer momento lo decíamos porque no teníamos herramientas. Quienes son mexicanos, ayúdenme por favor a contar esa historia, porque no teníamos herramientas. Había una ley migratoria hasta el 2008, una ley migratoria que era de 1970, donde en aquel momento hacer un apoyo solidario era criminalizado por la ley. Los migrantes no podían tener acceso a la justicia porque prevalecía su estado migratorio, y si alguien llegaba y quería poner una denuncia, pues primero le preguntaban ¿y cuál es tu estatus migratorio? Y después investigaban si había, si procedía a hacer una continuación a una denuncia. Por lo tanto, pues esta situación de vulnerabilidad jurídica, de vulnerabilidad en cuanto a que la población migrante se veía porque pasaba en la bestia, en el tren, pero siempre pensando que se iban a los Estados Unidos, y bueno, allá en los Estados Unidos que se preocupen, pero no éramos conscientes de todo, y no éramos conscientes como sociedad de todo lo que los migrantes estaban viviendo, insisto, que para mí es un precedente de lo que hoy vivimos. De tal manera que pues nosotros empezamos a hacer un trabajo de no solamente de escucha, sino de denuncia y de ir haciendo estrategias para intentar hacer cambios que fueran favorables o al menos de protección a las personas migrantes. Por ejemplo, en 2006 la Iglesia y la sociedad civil tenía 26 casas del migrante en la ruta migratoria. 26 casas, que no es como aquí las casas de acogida que tienen las organizaciones o el piso que tienen, no, son espacios donde se acogen 200, 100, hasta 300 personas, o espacios donde llegan y simplemente es un terreno y la gente ahí se siente que está protegida. Pues así era en aquel momento la presencia de estos espacios que nosotros decíamos casas o lugares de acogida donde los migrantes llegaban y se protegían, pero también eran puntos donde nosotros íbamos recogiendo los testimonios de lo que ellos nos contaban y nos narraban, cómo los cárteles, en aquel momento los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, pues fue buscando una forma de ejercer la violencia, la máxima violencia, para poder obtener dinero a cambio de una liberación o a cambio de que ellos siguieran el camino. Todo esto, pues gracias a esta guerra, como he dicho al principio, estúpida en el sentido de no tener un rumbo hacia dónde. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con estas situaciones violentas y con la agresión que la gente vivía? Miren, yo recuerdo mucho, y creo que ahí es el punto de inflexión para mí, de no quedarme indiferente a la situación. Yo recuerdo mucho a dos hermanos adolescentes, uno de 16 años y el otro de 18, que nos los dejaron semidesnudos en Tequisquiapan, en Veracruz, muy cerca de Tierra Blanca. Estos dos chavales hondureños salieron y hablaron por teléfono con su familia unos días antes para decirles: estamos aquí en Tierra Blanca, de aquí vamos a subir, iban rumbo a Puebla, y
como para dar información a la familia y que la familia le siguiera. Perdieron contacto con la familia y a los 3 días de la última llamada telefónica con la familia los arrojaron, los dejaron en las vías del ferrocarril. Un hombre en la mañana sale y los encuentra. A los chicos los habían violado, uno de ellos muere y el hermano mayor, cuando más o menos es recuperado en el hospital del puerto de Veracruz, empiezan a contar la historia que han vivido. Y eso en el 2008, insisto, para mí fue como un punto de inflexión. Esto no hay vuelta para atrás y uno tiene que ir para adelante y tiene que meterte y tienes que estar al lado y con ellos. Pues resulta que un grupo del cartel de los Zetas los cooptan a los 2 chavales. El hermano mayor negocia que a él le hagan todo lo que quieran, pero que a su hermano no. Cuando intentan abusar sexualmente de su hermano, ellos intentan escapar y ahí esta célula del cartel de los Zetas, pues los intentan matar, lo hacen con el hermano menor, no con el mayor, y los dejan botados en las vías del ferrocarril, y de ahí, gracias a esta persona, pues el hermano mayor se recupera. Nosotros empezamos, insisto, no teníamos nosotros una respuesta jurídica, ¿va? No la teníamos, pero empezamos nosotros a meternos, a ver qué podíamos hacer, cómo poder documentar estas realidades que nos ayudaran, no solamente con los testimonios, así como lo estoy contando ahorita, sino con argumentos, con cómo aprovechábamos, si había jurisprudencia, si había algo que nos ayudara a poder hacer una defensa para estas familias y sobre todo decirle al gobierno mexicano que lo que nosotros contábamos no eran cuentos, no eran historietas, sino realidades que el país estaba viviendo y que la población migrante vivía. Bueno, a este chico intentamos ahí en el puerto de Veracruz, con los agentes de pastoral, intentamos ver que el chico se quedara y ver si podíamos hacer una denuncia más allá de solamente el quejarnos o el lamentarnos. Y, oh sorpresa, pues el Instituto Nacional de Migración, la cónsul de Honduras, el hospital, la policía, todos coludidos, deportaron a este chico a las 5 de la mañana después de una cirugía de cabeza, porque no he contado la situación, pero a los 2 les dieron un machetazo de cabeza y la situación era tremenda. Y la sorpresa que cuando llega la gente de pastoral para ver cómo estaba el chico y porque ella quería llevarlo a casa para que ahí se recuperara, pues se da cuenta que a este chico lo han deportado a Honduras y nosotros empezamos a ver la urgencia y la necesidad de tener redes en Honduras y de buscar redes que nos ayudaran a encontrar a este chaval. Hay una red, una radio en Honduras que se llama El Progreso, buenísima, por si no la conocen, búsquenla porque era muy buena. Y a través del Radio Progreso empezaron ellos a retransmitir la información para buscar a los familiares de este chico y poder dar con él. Y logramos contactar a la familia. Lo cierto es que el gobierno mexicano con la cónsul hondureña manipularon y sabotearon a la familia y le dijeron, mira, te vamos a pagar, al padre dijeron, te vamos a pagar tu vuelo para que vengas, no vamos a poder mandarte el cuerpo de tu hijo que aquí está, que aquí murió, lo vamos a enterrar. La cónsul le dijo,
yo te prometo que todas las semanas voy a ir a rezarle un Padre Nuestro al cementerio, pero a tu hijo que está vivo te lo regreso, te pagamos el vuelo, le pagamos el vuelo a tu hijo y todo tranquilo, tú ya no haces denuncia, tú ya no haces nada más. Cuando la organización ahí en Honduras nos ayuda a encontrarlo y nos cuentan este testimonio, nosotros quisimos decirle al padre si quería poner una denuncia para que esto tuviera un precedente. Y el padre dijo, no, es que yo no sé qué pasó con mi hijo. Además, mi hijo violó las leyes de México porque entró de manera ilegal a tu país. No puedo, no quiero seguir haciendo nada más. Y entonces, eso es esta situación de ignorancia de muchos migrantes, de que pensar que entrar a un país de manera irregular te hace ya no tener derechos, nos fue, saben, dando muchas luces de por dónde tendríamos que ir caminando y de por dónde no hacer una pastoral tradicional, como he dicho, sino de búsqueda, de denuncia, de búsqueda de derechos humanos y de búsqueda de una justicia, porque no podíamos seguir tolerando una situación como la que estábamos viviendo. Y entonces nos fuimos dando a la tarea de ir recogiendo testimonios de migrantes que nos contaban, nos secuestraron, nos pidieron tanto dinero, nos decían los modus operandi de cómo los grupos criminales los cooptaban, las claves que les daban para ir avanzando de un territorio a otro territorio, a otro territorio. Durante todo este tiempo de la época calderonista, desde la realidad de las migraciones, nosotros fuimos viendo el cambio social, el cambio político y el cambio de las violencias, cómo se fueron transformando. Ya no era la pandilla del barrio, era la pandilla, pero que actúa siempre y cuando el cártel que se ha posicionado del territorio le permite actuar. ¿Me explico? Por ejemplo, mucha gente dice, es que los maras, es que el barrio 18, pues aún estos grupos no actuaban si el cartel del Golfo, si los Zetas, hoy, si el cartel Jalisco Nueva Generación o el cartel Sinaloa no les permite actuar. Nadie se mueve y nada se mueve si los cárteles no se los autorizan y con ello, si las autoridades también no se los autorizan. A través de los grupos de los migrantes, nosotros fuimos viendo cómo la Policía Federal, el Ejército, la Marina, el Instituto Nacional de Migración, los policías locales, las autoridades locales, muchas de estas grupos son el crimen organizado. Este es el crimen organizado, no son solamente los cárteles, es que no puede actuar un grupo criminal sin sin el permiso, sin la presencia por acción, por omisión o porque está forzada de la autoridad. De verdad, quienes son mexicanos y están aquí pueden dar testimonio de nada se mueve, nada. En el 2008, Edgardo Buscaglia, un investigador italiano, latinoamericano, decía que los cárteles de aquel momento estaban presentes en 46 países en el mundo y manejaban en aquel momento 28 delitos, coordinaban. Por lo tanto, la guerra de Felipe Calderón de ir contra los cárteles era absurda, porque los grupos criminales empezaron a controlar el secuestro, la tortura, la desaparición,
la venta cosas falsas. Alguno de ustedes a lo mejor conoce o ha escuchado del barrio Tepito en Ciudad de México, donde se maneja todas las cosas falsas que hay. Nada se mueve si no está controlado y está con permiso de un cártel. Pues durante todo este periodo, insisto, del acompañamiento que nosotros fuimos teniendo con los migrantes, nos fuimos dando cuenta de eso, cómo los cárteles empezaron a controlar y a manejar todos los delitos habidos y por haber. Hoy seguro que estos 28 delitos ya quedaron muy por debajo porque hoy controlan más cosas, controlan los aeropuertos, controlan los puertos marítimos, controlan todo, nada hay que no esté controlado por el crimen organizado. Y en este contexto, pues entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo acompañar a los migrantes? ¿Cómo mantenernos también nosotros vivos? Porque empezamos a tener amenazas no solamente del crimen organizado, amenazas también de poblaciones locales, donde se abría una casa de acogida, pues la gente coludida o con promesas falsas de los políticos nos echaban o nos querían quemar. En el 2008, a nivel internacional, una escena muy, muy fuerte, digo que fue a nivel internacional, fue en Ixtepec, Oaxaca. En aquel momento, en el 2008, al padre Alejandro Solalinde, con otro grupo que estuvimos ahí nosotros presentes, nos querían quemar, la población local nos quería quemar a los migrantes, quería quemar lo que en aquel momento era la casa del migrante, porque el alcalde y su grupo político de aquel momento que estaba cuidando el corredor del tren, porque es el corredor por donde pasa la droga, las armas, el tren de mercancías en muchas ocasiones es también utilizado para el trasiego de drogas, de armas y de metanfetamina, de fentanilo, de todo lo que hoy por hoy el crimen organizado maneja a nivel mundial. Y entonces, esta persecución no fue solamente ahí, nos persiguieron en el Estado de México, en Lechería, nos persiguieron en Tamaulipas, nos persiguieron en Jalisco, en Guadalajara, porque la población de alguna manera u otra cuidaba también los territorios pues donde el crimen organizado estaba presente. Entonces nosotros empezamos a ver que por más que nosotros hacíamos incidencia y teníamos encuentros con todos los secretarios de gobernación de todo el periodo de Felipe Calderón, con todos íbamos a gobernación, hablábamos, explicábamos, contábamos todo lo que los migrantes vivían como una forma preventiva de que no sucediera cosas más graves. Pues hasta el 2010, que tenemos la primer masacre de los 72 migrantes, yo recuerdo mucho esa escena, para mí fue muy dramática. En aquel momento, estando en la lucha, de pronto uno a veces pierde muchas cosas, ¿verdad? Yo me sentía en aquel momento con una responsabilidad muy grande, pues porque estaba al frente de la pastoral a nivel nacional, porque por más que habíamos denunciado, por más que habíamos dicho lo que los migrantes vivían, pues nos ocurre esta masacre, nos matan a 72 hermanos y hermanas que buscan pues llegar a los Estados Unidos, y yo recuerdo asumí una responsabilidad, no me correspondía, pero la impotencia, la rabia, el enojo, el hecho de haber dicho te lo dije y no me hiciste caso, y no nos hiciste caso, a mí me derrumbó de pronto saber lo que había ocurrido. Y curiosamente, unos meses antes, en el 2009,
gracias a la insistencia de todas estas personas y organizaciones que estamos metidas en la defensa de los migrantes y a toda esta denuncia que yo les he estado contando pues que íbamos y hablábamos con el gobierno y que no nos hacía caso, en el 2009, gracias a una insistencia con el entonces responsable de Derechos Humanos de Migrantes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, salió un informe que habla de 9.758 personas secuestradas, migrantes, 9.758 personas migrantes secuestradas en un periodo de 6 meses. Y antes que intentar ver cómo resolver las causas, antes de intentar ver qué era lo que estaba pasando, obvio, el gobierno insistió que era mentira, que la metodología del informe no era correcta, pues que eso cuando yo me encuentro con el responsable el encargado de todo los asesores del presidente, me dice, hermana, pero 9.758 personas son nada. ¿Cómo le digo esto a las autoridades? Esto es nada. Saben, era de verdad doloroso que el asesor del equipo del presidente me pudiera responder esas cosas cuando estamos hablando de personas, de historias, de familias, de gente que ha vivido mucha crueldad, porque quien está secuestrado vive no solamente en terror de estar cooptado, sino la angustia de la violencia con que se intenta cobrar un rescate. Cuando llega la masacre de los 72, este hombre me habla por teléfono y me dice, hermana, ¿puedo hablar contigo? Necesito que me ayudes a buscar, a ver si de la gente que murió, alguna llegó a las casas del migrante. Y le dije, oye, ¿ahora sí son suficientes 9.758 personas o todavía quieres que te lleve más? Fue la última vez que hablé con él y nunca más me volvió a buscar. Pero para decir cómo toda la situación que los migrantes vivieron pudo haberse prevenido, y la sordera, el desinterés, los migrantes van de paso, es como a nosotros no teníamos nada más que hacer, y la falta de interés del gobierno son realmente los causantes de toda la violencia que han vivido los migrantes. Pero también son los espacios de oportunidad. ¿Por qué? Porque los grupos criminales vieron que podían hacer con los migrantes lo que fuera. Finalmente, las 4, 5, 6 voces que hablábamos, pues no teníamos una fuerza, ¿me explico? Y el gobierno no tenía interés. La sociedad civil vio aquel acontecimiento, pero no cayó en la cuenta que esto era un precedente de lo que hoy estamos viviendo. De las más de 120,000 personas secuestradas que hoy hay, o desaparecidas, mejor dicho, que están en el país, los migrantes fueron el precedente y la sociedad civil no tuvo la capacidad de ver y de entender que no eran ellos, éramos nosotros como sociedad, era el pueblo mexicano que estaba viviendo una descomposición tremenda porque los cárteles empezaron, como les he dicho, a controlar todo, absolutamente todo. En febrero del 2008 yo estuve en Tierra Blanca, Veracruz. Tierra Blanca, Veracruz es un punto muy importante porque es un lugar donde
un punto importante en el tren de donde se trasladan los migrantes de manera irregular, porque de ahí salen los trenes hacia el norte, hacia el centro o hacia el norte del país, hacia el centro o hacia el norte del país. Entonces es una vía, un punto muy importante dentro del ferrocarril. Pues ahí fue el primer lugar donde yo empecé a ver la descomposición y el control de los grupos criminales, porque yo fui en febrero del 2008 y en marzo, cuando fuimos como agentes de pastoral, aquello ya estaba limpio. En febrero, cuando yo fui, había dentro de toda esta ruta de los migrantes, hay también quienes abusan de ellos, ¿no? Y la misma sociedad que abusa de ellos. Había alguien que tenía un escritorio y que les decía, ¿quieres hablar por teléfono? No te preocupes, yo te presto, después tú me pagas. ¿Por qué? Porque saben que cuando hablan por teléfono con la familia, para lo que llaman es para decir, oye, estoy en tal lugar, mándame un poquito de dinero para seguir avanzando. Y claro, ese dinero que envía la familia, pues después ellos pueden ir pagando. Pero también la tienda de la esquina les vendía la soda más alta, el refresco más alto, el agua más cara, y les argumentaban, bueno, es que eres migrante, estás aquí de manera irregular y por eso yo me permito y me justifico que te voy a vender todo más caro. La población local que abusaba de ellos, ¿no? Pues a marzo, cuando nosotros ya estuvimos ahí, habían limpiado totalmente las vías del ferrocarril de Tierra Blanca, Veracruz. Habían quitado ya a todos, habían quitado a que les vendía las llamadas telefónicas, a la señora que vendía la comida más cara, al que les vendía la ropa, y solamente había dejado el cartel de los Zetas, solamente había dejado al vendedor de agua de la esquina de ahí de las vías del ferrocarril, porque fue el único que empezó a pagar piso. Piso es pagar una cuota mensual para que tú vivas ahí, vivas. Si tú tienes un negocio, pues pagarás para que tu negocio sobreviva ahí. Y eso lo fuimos viendo. Estoy hablando desde el 2008, lo fuimos viendo. Y la sociedad, pues se enteraba de alguna cosa, pero era todavía una cosa muy lejana. No sé si es verdad o es mentira. Gente de México es que está aquí. No, ¿saben? No era como esto nos está pasando. Zonas solamente donde el crimen organizado fue más voraz, empezaron a salir. Zonas como Ciudad Juárez, como Tijuana, algunas zonas del sur, de Veracruz, que empezó a salir la gente, pero salía por violencia porque ya le había llegado el secuestro, porque ya le había llegado la extorsión, porque ya habían empezado a haber tiroteos o balaceras en su barrio y les hacía salir, pero parecía como que si no pasara nada. Y yo creo los migrantes de verdad fueron, desde mi punto de vista, un precedente a lo que hoy vivimos. Bueno, esta lucha y esta cercanía, he dicho, nos hizo a nosotros, defensores y defensoras que estábamos ahí al lado de ellos, tener amenazas. Amenazas que para algunos les implicó salir, para otros les implicó tener guardias que los protegieran, y para otros pues nos hizo no rechazar el hecho de tener un guardia, sino darse cuenta del contexto en el que estábamos y de saber que el gobierno nos monitoreaba, nos tenía controlados, y que si en cualquier momento el crimen organizado o la autoridad quería deshacerse de nosotros, lo iba a hacer, aun cuando tuviéramos guardias. Por eso,
Hubo quienes no optamos por traer a nadie, más que bajar, tener un perfil muy bajo, buscar métodos de protección. No salías a ningún lado si no ibas monitoreada por alguien, teníamos redes que nos apoyaran, nos subíamos a algún taxi y decíamos estamos en tal taxi, estas son las placas, ¿saben? Para irnos monitoreando, porque de verdad, ¿te protegías de quién? Si la misma autoridad estaba metida y coludida y era quien muchas veces entregaba a los migrantes a los grupos criminales y los iba reemplazando de un grupo por otro. Así estuve yo durante 11 años, amenazada algunas veces, pues porque mi acompañamiento era directamente con las personas migrantes secuestradas, a quienes algunas veces acompañábamos a reconocer los lugares en donde ellas habían estado secuestradas, muchas veces en sus denuncias a reconocer a los secuestradores cuando ellos tenían oportunidad de hacer alguna denuncia posterior. Tanta violencia, tanto tener el teléfono las 24 horas abiertas, porque no sabía en qué momento iba a llamar a alguien de algún lugar, de alguna zona del país, para que pudiéramos activar protocolos de protección para el defensor y para los migrantes, pues a mí me hizo llegar a un burnout. La violencia me produjo un momento de mucha inestabilidad emocional también, porque ya llegué al límite y después de la última amenaza que tuve fue en Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, con una familia que estuve acompañando, y yo pedí ya no podías continuar ahí, pedí hacer un trabajo personal y después me han invitado a estar aquí y estoy aquí desde el 2018, desde el verano del 2018. No estoy desconectada de allá porque las redes nos han hecho hacer una red más global, ya no solamente en la región de México, sino una red más global. Pues con toda esta lucha intentamos hacer suma de esfuerzos con otros colectivos, con los desaparecidos, con las madres de los desaparecidos, sobre todo de los migrantes desaparecidos, con las madres de los desaparecidos de ahí de México, en su momento con un movimiento de la paz con justicia y dignidad, movimiento que también surge por el tema de la desaparición de un escritor, un poeta, que le desaparecen a su hijo, y bueno, la lucha social empieza a darse cuenta de que no son realidades aisladas, sino vernos una sociedad en un contexto donde hay que hacer suma de fuerzas y suma de esfuerzos, pues para ver si de pronto las situaciones cambian. No han cambiado. Hoy por hoy los cárteles se han diversificado. Zonas que a lo mejor en su momento, en el 2008, eran violentas porque ya había cárteles, pero hoy se han vuelto más violentas, súper más violentas. Chiapas, por ejemplo, quienes son muy lectores de todos los comunicados del EZLN se habrán dado cuenta en este fin de año, pues del movimiento que han hecho, porque desde hace más de 3 años el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y más otros cárteles de menor potencia, pero estos dos que son más potentes se han implantado ahí y tienen un control. Hay un desplazamiento en Chiapas, como lo que ustedes ven cuando sale la gente del África, de los países africanos. Así empieza a salir, no empieza,
ha estado saliendo la gente de Chiapas con la poca propiedad que tienen y con lo poco que pueden salir, pues porque los cárteles están tratando de tener el control. Tenemos un gobierno ahorita que para algunas cosas el pueblo está agradecido, pero para todo el tema de los derechos humanos y todo el tema de las violencias, este gobierno tiene muchísimo que decir. Y bueno, desde que han presentado la situación de Chiapas, él ha intentado desconocer que no pasa nada, que ahí en Chiapas está en paz todo, y cuando alguien se atreve a desmentir a Andrés Manuel, pues te conviertes en su opositor, aunque en su momento a lo mejor votaste y creíste que con él iban a cambiar las cosas. Pues esta es la gran deuda que tenemos ahorita con Andrés Manuel. Y no es solamente Chiapas, es Guanajuato, es Morelos, Jalisco. Yo acabo de llegar hace una semana justo de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, de la otra Guadalajara, aunque vivo acá en esta Guadalajara. Y curiosamente, yo estuve encontrándome con amigos, con gente con la que yo hacía pastoral, pues antes de que me metiera en todo este tema de los derechos humanos, y la gente de la parroquia donde por primera vez yo estuve acompañando a los jóvenes, me decían de manera casi espantosa que ahora un requisito, no un requisito, una estrategia, perdónenme que de pronto se me van las palabras, una estrategia que están pidiendo en Guadalajara, no sé si en todo el país, yo estuve solo en Guadalajara más días, es que les están pidiendo a las personas que se tatúen, porque así, si te desaparecen, pues a través del tatuaje te van a identificar. Y yo les escucho y les digo, ¿pero para ustedes está bien? O sea, ¿de verdad ustedes me están contando esto y ustedes creen que esto es correcto? O sea, ¿no tendríamos que estar haciendo algo más? ¿Cómo voy a permitir que me controlen? El crimen organizado me controle y me diga cómo tengo que vivir. Y no seamos como sociedad conscientes del control en el que nos hemos sometido, al control al que nos ha llegado este crimen organizado, ¿saben? Es que de verdad escucharlo es espantoso, muy espantoso. Y bueno, son de las estrategias que hoy están haciendo porque pues los cárteles están presentes. Yo venía leyendo ahorita, solo en Ciudad de México, toda Ciudad de México tiene presencia de cárteles y de grupos locales. Hay 14 grupos delincuenciales en Ciudad de México, en todas las alcaldías, en todas. De los cárteles más grandes está el cártel Jalisco Nueva Generación, pero de ahí está el barrio Tepito, están unos, están otros, porque cada zona también tiene sus grupos locales. En Chiapas están igual, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Jalisco, pero también hay cárteles locales. Entonces, solo el cártel Jalisco Nueva Generación está en 21 de los 32 estados que tenemos en México. Para darse cuenta de la presencia en donde estamos situados. Y esto son los cárteles, pero cuando hablamos de crimen organizado es porque el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, que es otra presencia militar, está inmersa en todo el contexto que hoy por hoy se vive en México. Y ahí la lucha social
es de resistencia, es de denuncia, es de suma de esfuerzos y es de verdad muchas veces de desgaste, pero de un desgaste que para muchas de las defensoras y defensores no es permitido, a lo mejor como a mí, darme la oportunidad de salir, de despejarme y de poder volver a regresar y seguir con la lucha. Para muchos defensores y defensoras esto es imposible, porque una madre buscadora que se sale es una carpeta que se cierra y que ya nadie más le busca al familiar desaparecido. No sé, yo dejo hasta aquí. Yo creo que los llevé de un lado para otro y muchas cosas, mucha información. Pero bueno, lo dejo. Si hay preguntas, si hay comentarios, si hay información más que agregar, sobre todo gente que viene o que ha vivido en México, pues adelante. Yo creo que lo que intentamos es ver, no es una lucha aislada, no es una realidad aislada, de verdad no es una realidad aislada, porque además de los políticos y de los grupos criminales está la iniciativa privada, que hoy por hoy son también los responsables de la desaparición de defensores de tierra y territorio, porque es la iniciativa privada la que le interesa cooptar y quedarse con el agua, con el suelo, con los minerales, con lo que ahí encuentra. Y es este crimen organizado donde pues no estamos lejanos, porque también estamos nosotros ahí inmersos como una sociedad y como un colectivo que se suma a una lucha globalizada eh, que nos une, pues por eso, porque son muchas realidades que tenemos en común. Gracias. Pues muchas gracias, Leti. Siempre es un gusto verte. Yo creo que vamos a abrir turno. No sé si hay palabras ya atrevidas o todavía necesitáis un poco de tiempo. Podemos ganar un poquito porque sí que hay una pregunta que yo creo que concierne a los organizadores, a la asamblea, que tiene que ver con todo lo que acabas de contar, que es que a mí es lo que me deslumbró de ti, de Mario Vergara, de Ana Enamorado, que hace poco se ha cumplido 14 años que busca a su hijo, cuando nos conocimos en Caravana Abriendo Fronteras, que era también la sensación de que había un límite, había personas que eran como el pie en la pared, ¿no? Era como, no, ya me tienes que matar o no me puedes comprar, no me puedes amenazar, no puedes. Hay algo en la dignidad humana ya como irreductible, me has arrinconado tanto que ahora ya solo puedo ir contra ti y defenderme, lo que comentabas de las luchas de resistencia y demás, ¿no? Pero a mí eso me impresionó mucho al verlo encarnado en personas, porque era como, joder, si esto existe, siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles, siempre en la humanidad hay un grupo, hay algunas personas capaces de resistir y de responder, y además eso es tan impresionante en ciertos contextos que empieza a atraer gente, empieza a juntar fuerzas. La pregunta un poco es cómo, yo, serían un poco dos, cómo se ponen en marcha procesos en los que se llega a esta situación como la que ha llegado a México, ¿no? Cómo se rompen las sociedades para que puedan ser tan indefensas como para caer bajo las fauces de este tipo de violencias. Que eso, bueno, he leído algunos de los artículos que has escrito, que te han entrevistado, que tú lo relacionas mucho con pues, la desigualdad social, ¿no? Lo llamas el impacto del neoliberalismo en las sociedades, ¿no? Yo cuando me empecé a enterar de estas cosas leí a Rita Segato porque no podía soportar la idea de que hubiese tanta maldad en el mundo, y Rita lo explica como que se genera esta violencia expresiva que llaman, ¿no? La violencia para demostrar que tienes el poder, y que eso solo puede ocurrir en lugares donde ya se han roto los vínculos de alguna manera, ¿no? Y otra compañera, Sally Gutiérrez, que es documentalista, que vino aquí también, ella tiene un documental sobre las redes de solidaridad entre prostitutas con SIDA en Sudáfrica, que se llama Tapologo, y cuenta que hay una violencia extrema en Sudáfrica contra los migrantes, se les quema en pilas de neumáticos, pero donde hay redes de Tapologo eso no ocurre. En nuestros pueblos sí, pero el pueblo de al lado donde hay una red de solidaridad no se llega nunca a ese nivel de crueldad. Como esas estrategias de crear lazos, crear redes sociales, crear solidaridades, hacer pedagogía de la solidaridad
para que la pedagogía de la crueldad no triunfe, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la pregunta, ¿cómo se hace eso para mantener la pedagogía de la solidaridad contracorriente y cómo se pierde a veces, ¿no? Y cómo consiguen ellos que la pedagogía de la crueldad se imponga, ¿no? Bueno, intentaré responder. Permítanme que hable de tema de fe, porque es la experiencia de donde yo vengo. A ver, he dicho que en todo el periodo de Calderón estaba yo al frente de la Pastoral de las Migraciones en la Conferencia Episcopal Mexicana. Y parece que no, pero el tema de fe además de hacernos piña, nos dio un sentido, le da un sentido a lo que íbamos haciendo. Por favor, no nos consideren mártires, no nos consideren héroes. No, es un compromiso por la persona, por la dignidad de la persona, independientemente de quién es. Puedo hablar yo en nombre de toda esta gente con la que he tenido la dicha de caminar, de luchar, de gritar, de llorar, de abrazarnos, que de verdad lo que nos importa es que a estas personas se les dejara de torturar, de secuestrar, de amenazar, de violentar, porque no solamente por el hecho de ser persona, quienes tenemos una creencia, decimos porque ahí para nosotros está también la presencia del mismo Señor Jesús. Y en ella nosotros vemos a este Dios que nos acompaña y que sigue siendo torturado, secuestrado, mutilado, violentado, etcétera, etcétera. Entonces, esta trascendencia pues nos da la fuerza y nos da el coraje y nos da no la valentía, sino ¿saben? Esta suma de codos para decir vamos a defender, vamos a gritar, vamos a luchar y vamos a seguir insistiendo en conseguir condiciones mínimas para que estas personas tengan una vida más digna. Yo creo que hablo desde la fe y hablo desde una experiencia, pero yo creo que para mucha gente el tema de la fe y de cualquier espiritualidad es importante, sobre todo para dar sentido a este sinsentido absurdo de lo que encuentra uno también en la humanidad, porque son seres humanos también los que ejercen las violencias. Son seres humanos también los que ejercen la crueldad. Y entonces ahí ligo esta otra parte, Darío, porque efectivamente es este sistema neoliberal, este sistema en el que estamos inmersas todas, todos, todes, pues es el que nos ha ido robando, nos ha ido quitando, nos ha expulsado de un entorno social. ¿Me explico? Nos ha robado nuestro entorno social. Y ahora es difícil encontrar a alguien que se comprometa en una lucha, porque bueno, el otro es el otro y que se las averigüe como sea. Eso nos lo han robado, nos lo han quitado y nosotros nos lo hemos permitido y lo vamos a seguir permitiendo, porque este modelo en el que hoy estamos inmersos y al que vamos tan digitalizado, pues sí, estamos enterados de lo que pasa en el mundo, pero no en las luchas, no en la causa, no metidos ahí. Y en aquel momento nosotros estábamos, y la gente ahorita en estos momentos sigue metida ahí, sigue metida en la lucha, en construir colectivos, en construir colectividad. Y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer este recorrido por toda la República Mexicana, visitando estas primeras 26 casas que les conté al momento,
pues la sorpresa fue que en 2007 ya teníamos a defensoras que estaban en prisión por haber dado de comer a los migrantes. La señora Conchita en Querétaro, doña Concha. Ya tenía 2 años en prisión que la Policía Federal la había detenido por haberle dado de comer a los migrantes. Y entonces yo empiezo a decirle a las casas del migrante que había en aquel momento, no todas eran de la iglesia, a decirles, mira, aunque tú no profeses ninguna religión, no puedes estar sola haciendo un trabajo, porque sola eres vulnerable. Sola te van a venir por ti, te van a meter que has cometido 20,000 delitos. Y entonces nosotros empezamos a hacer una red de todas las obras o todas las casas o todas las personas que estaban ligadas con el tema de las migraciones, porque en colectivo íbamos sobrepasando estas situaciones de violencia. Pero además nos hemos dado cuenta pues que es el sistema que nos hizo a nosotros meternos en el tema de las migraciones, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta pues que el sistema económico, que el sistema del despojo de tierra, territorio, que el sistema jurídico, porque las personas no pueden acceder a la justicia, o sea, que era todo un engranaje, que no estaba nada aislado y que los contextos los tenías que leer desde un todo, aunque tú estuvieras abordando una temática específica, ¿me explico? Por lo tanto, no son cosas aisladas, no es lo que ustedes viven aquí, no es el problema de no tener aquí vivienda social, es que es un problema global. Esto es un problema global. La realidad de los migrantes no es una realidad solo de la crueldad que viven allá en América Latina. Lo viven aquí. No lo conocemos, pero si ustedes a lo mejor van a Marruecos, hacen la ruta que recorren los migrantes por toda la África subsahariana, se darán cuenta de los cárteles, de la forma del secuestro, del traslado en los tráilers, porque es un modus operandi global. Y esto necesitamos ser conscientes que estamos ante una lucha global de una política del Estado, pero también de una política de los grupos criminales que saben que estos modelos les favorecen porque implantan miedo, porque la gente, para defender y para salvar a sus hijos, va a empeñar lo poco que tengan porque va a defender a su hijo y porque para el crimen organizado esto es redituable. ¿Me explico? Entonces, es un sistema, este sistema tendríamos que analizarlo y tendríamos que vernos pues desde un todo, aunque seamos nosotros parte de este todo, pero vernos en las luchas como un todo. Nada está deslindado, nada. La invitación creo que sería esa. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si ahora hay gente que quiera animarse, sí. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por compartir, pues, todas tus vivencias, experiencias. En verdad, agradecerte de corazón todo lo que has hecho. Sí, pero es que ya, perdón, es que sentí que. Yo creo que nada más para seguir abonando a esto último que estás comentando, creo que aquí en los países del norte global sí es muy necesario que también se haga una reflexión de que justo no es algo micro, ¿no? Viene generado también por todo este engranaje que bien dices, y se puede también rastrear a dónde va ese dinero, ¿no? Están los paraísos fiscales, que los países según más avanzados, más desarrollados, con mejores condiciones de vida, que por ejemplo aquí en España todos los días en los noticieros, en los programas de televisión, en los periódicos,
alaban a esos países, ¿no? Finlandia, Suiza, Suecia, Holanda, estos países son los que están protegiendo el dinero del crimen organizado. Entonces, yo creo que también desde el norte global se tiene que hacer una reflexión de a quién se está protegiendo, a quién se está idealizando, y que en efecto las luchas son desde diferentes lugares, ¿no? A lo mejor no todos se van a poder ir a luchar ahí a las casas de los migrantes, pero creo que se puede organizar para empezar a derrumbar todo este sistema, este engranaje que bien dices. El dinero es, si se les corta el grifo al crimen organizado, al narco, lo tienen en los paraísos fiscales, están en el norte global, está permitido por el norte global, por los dirigentes de los países desarrollados. Entonces, creo que sí toca que se haga una autocrítica desde el norte global, y la sociedad civil debería también de hacerles rendir cuentas de eso, porque eso también es lo que está haciendo que los países del sur global tengamos todas estas problemáticas, porque se está permitiendo, para que justamente en el norte global se viva mejor. Gracias. Gracias. Yo siguiendo por esta línea que comentaban de que todo es parte de un engranaje, por decir, bueno, añadiendo algunos datos, ¿no? En 2006, cuando empieza este tipo de narco, que empieza con estas metodologías de la muerte, ¿no? De una necropolítica absoluta en México, que es el sur global, ¿no? Y que a menudo se dan este tipo de metodologías del capitalismo. Antes del 2006, los Zetas que empiezan a operar de esta manera salen de México, varios dirigentes de los Zetas, y son adiestrados por gente de Israel, de Francia, de Estados Unidos. Son adiestrados de unas maneras muy militares, ¿no? Llegan a México y empiezan a implementar desde el sur este tipo de metodologías de la muerte, del terror, ¿no? de la doctrina del shock, se podría también decir por ahí. Y bueno, empiezan a desplazar otro tipo de metodologías que tenían los narcos anteriores, ¿no? Que bueno, se dedicaban al tema más de la droga, sí que tenían algunas cosas con redes de prostitución, etcétera, pero ellos empiezan a tomar todo el espacio mexicano, ¿no? Y tomándolo desde el terror, exponiendo los cuerpos desmembrados de la gente, no solamente de otras personas del grupo del crimen organizado, sino de activistas. Los migrantes son parte de toda esta engranaje, ¿no? Empiezan a tomar sobre todo lo que sería todas aquellas acciones y cuestiones que están al margen de la legalidad mexicana, ¿no? Como es la cuestión de la migración, como es la cuestión de lo que comentaba la compañera Leti. Entonces, esto provoca unos desplazamientos en los territorios mexicanos. Estos desplazamientos son tomados por las grandes multinacionales. O sea, estamos en un contexto de que México es el sur global, al lado del país más poderoso, de Estados Unidos, en un momento de crisis de Estados Unidos, en donde, bueno, pues es necesario, ¿no? Tenemos riquezas, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos muchísimas cosas, hay unas políticas también que se intentan venir, ¿no? Para con México, un nivel de control más absoluto con la población de México, y se emplea esta técnica, ¿no? Bueno, lo que usted comentaba, los primeros años para nosotros fueron shock. La población estaba en un shock, porque de no tener este tipo de cuestiones, ¿no? De familias asesinadas, los migrantes asesinados, cuerpos desmembrados, pues fue todo un shock. Luego la población, desgraciadamente, se ha ido acostumbrando a estas cuestiones, en tanto el narco ha tomado pues todos los espacios, ¿no? En este sentido, las empresas del norte global se han enriquecido muchísimo con los espacios despoblados que han provocado, ¿no? Yo a los cárteles los veo como un brazo armado de una necropolítica mundial, de una parte de una geopolítica, ¿no? que se emplea en este país,
y se intenta privatizar por parte de muchos grandes adinerados, ¿no? de España, de Repsol, Gas Natural Fenosa, se intenta privatizar. Aprovechando esta situación de shock de la población, se intenta privatizar el petróleo, ¿no? El gas, todas estas cuestiones. Entonces hay un proceso después con Peña Nieto de muchas privatizaciones mientras el pueblo mexicano está en shock, y entran muchísimas, por decir, todo lo que es el Caribe mexicano está cooptado por ricos españoles, ¿no? Entonces el norte global, aparte a todos los espacios, por decir, Ciudad Juárez también es un precedente en los 90s, ¿no? De cómo se desplaza la población, se abaratan los costes de la tierra y entran las multinacionales. Entonces, en este sentido, el norte global tiene una gran responsabilidad con las cuestiones. Lo que pasa en México es una forma más de terror y de explotación y de expropiación de los cuerpos y de los territorios y de las riquezas de las personas del sur global. Entonces, en este sentido, yo creo que está totalmente ligado, y creo que España no es el norte-norte, ¿no? Es esta blanquitud de segunda, ¿no? que se ha dejado, y en un futuro no se puede decir que no están expensas a este tipo de políticas o políticas todavía más terroríficas como las que estamos viendo en Palestina hoy en día. Ahorita te tomo la palabra. Muchas gracias por las precisiones, pero efectivamente ustedes saben de la desaparición de los 43 estudiantes, ¿no? Bueno, pues el Centro PROD, que es de las organizaciones que les están acompañando, Tlachinola y Serapaz, en una búsqueda de la justicia, que aún no llega después de 10 años, una de las pesquisas que han encontrado es el tema de las armas. Porque algunas de las armas que utilizaron el ejército eran de Alemania, son de Alemania, producidas en Alemania. O sea, vamos, no estamos aislados. Y acaba de sacar su informe Oxfam, ¿no? Todo este sistema que ha crecido en tiempo de pandemia, que ha crecido exponencialmente, está en manos del 1% de la humanidad, pero en México son solo 14 familias que tienen más de 100 millones de dólares de riquezas, más de 180 millones de dólares en riquezas, según dice Oxfam, ¿no? Les corresponderían más de 400 años para poder gastar el dinero que tiene acumulada estas 14 familias de la riqueza en México. Pero aquí en España, no sé si son 16 familias que tienen la riqueza acumulada en España. Si ustedes y yo no somos parte de estas familias ricas, pues nosotros somos la otra población, por lo tanto, no podemos decir son los otros, es que es a los otros lo que les está pasando. No, nos pasa a nosotros, a ti y a mí, nos pasa, porque a ti y a mí es a quien no podemos tener una vivienda porque el salario que tenemos no nos alcanza. No podemos proyectar la vida porque no tenemos un trabajo seguro, porque la CTT te contratan 2 días y 3 días estás descontratada. Ahí estamos inmersos. Esta es la realidad donde estamos nosotros inmersos, y esta es la realidad que ha permitido también a nuestros países despojados pues ser una tierra fértil para que quien sea llegue y se aproveche. Llegue la iniciativa privada, compre el agua, compre la tierra, compre lo que puede comprar, porque los políticos les facilitan que se lleguen y se apoderen de todo. Ven lo que está haciendo Milei, pues así es México también. Vengan, aquí hay, necesitan agua, vengan.
las empresas son americanas, pero están en Jalisco, en la región donde está cerca del volcán de Colima, porque tenemos ahí vertederos de agua, pero las empresas, las sembradoras de tomate, del cherry, son americanas. Y el pueblo se está quedando sin agua, pero a la empresa le están surtiendo el agua para que pueda sembrar el cherry ahí. Entonces, nada, solo eso, complementarlo. Bueno, gracias por las intervenciones y por toda la información que nos habéis aportado. Yo quería, bueno, pues un par de reflexiones. Es decir, por un lado, yo creo que casi todo lo que nos habéis contado nos permite tener un diagnóstico sobre la realidad, ¿no? Yo, por complementar un poco, hace unos días apareció una entrevista a la alcaldesa de Ámsterdam y explicaba cómo en Holanda, que siempre han sido muy permisivos con el tema de la droga, se está convirtiendo en un narcoestado. Es decir, denunciaba el peligro, es decir, que ellos siguen siendo partidarios de que haya una libertad en el uso de las drogas, pero que si no se toman medidas a nivel global, pues al final es un sitio donde los narcotraficantes lo utilizan para la distribución y para el mercadeo a nivel europeo de la droga, ¿no? Es decir, que la necesidad de que haya políticas globales sobre el tema de la droga, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar si, es decir, porque más allá del diagnóstico, para no quedarnos solamente en la tristeza, ¿no?, de la realidad, ¿cómo contempláis las alternativas, ¿no? Es decir, que de futuro, es decir, por un lado, es decir, yo sí pienso que el tema de la droga, que es una de las raíces del crecimiento de los cárteles, ¿no? ¿Cómo se puede combatir si realmente tendríamos que apostar de una forma clara y radical por la legalización y control estatal y mundial de las drogas? Es decir, que para quitar poder a estos cárteles, es decir, yo creo que es una de las alternativas que hay que ver y que, bueno, que está en debate desde hace muchísimos años, ¿no? Está claro que las políticas prohibicionistas sobre las drogas lo que han ido favoreciendo es el crecimiento de este poder paralelo, de este que va a más, ¿no?, de los cárteles, ¿no? Y luego, dentro de las alternativas, es decir, bueno, pues si hay diferentes posiciones o alternativas en México, es decir, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si apuesta por alguna alternativa viable, etcétera, o no, porque yo la verdad es que lo desconocemos, ¿no? Es decir, más allá de vuestra postura o en fin, si hay algún partido que realmente esté ofreciendo alternativas o esté planteando alternativas más allá de decir que todo está muy mal, ¿no? Un poco en la línea de... ¿Se oye? ¿Está grabando? Igual. Sí, en la línea de lo que acaba de comentar el compañero en cuanto a soluciones, bueno, yo quería decir primero, no, en cuanto a la conexión con todo, que ahora vivimos en una sociedad donde hay tanta información todo el rato, entonces no es cuestión de no conocer lo que sucede en el mundo, porque la gente conoce lo que sucede en los países latinoamericanos, la gente, quizás no esas historias, que quería decir que es un honor tenerte aquí también por escuchar tu experiencia, ¿no?, como también parte de vida e identidad, ¿no? Como conociendo todo esto, ¿qué es lo que hace a las personas que cuando tú escuchas una historia actúas? Porque el caso es que estamos viendo las cosas, estamos escuchándolo, estamos sintiendo, incluso escuchando testimonios de primera persona, pero ¿qué es lo que hace que la sociedad esté ahora mismo paralizada, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que la compañera de hoy también sea religiosa, porque yo también creo que hay una parte espiritual trascendental muy fuerte, que podría ser religión o podría ser cualquier otra cosa, de entendimiento qué es la vida, qué es la muerte, del arriesgarse. Para cambiar las cosas hay que arriesgar. Y para arriesgar también hay que pensar que la muerte solo es un proceso y que realmente, si te importa algo, hasta dónde estamos dispuestas a luchar por eso, ¿no? Como
esas cuestiones más quizás que el patriarcado mismo, que es otro tema que quería poner sobre la mesa, ha dejado de lado, ¿no? También vemos que en realidad lo que hablamos de las guerras, las drogas, los cárteles, la violencia, la tortura, es un espacio muy, muy masculinizado, ¿no? Que desde hace ya miles de años, podríamos decir, la masculinización y esta figura patriarcal también es parte de por qué estamos en estas sociedades tan violentas, ¿no? Y cada vez hay más diferencias en ese sentido. También, ¿no? Con el tema de los feminicidios quería preguntar también a la compañera, ¿no? Cómo llevan ese tema. Y en cuanto a soluciones, puede haber soluciones inmediatas, pero sin un cambio de mentalidad que pasa por esas cuestiones tan, sí, diría espirituales o de que ahora la humanidad nos estamos planteando nuestra propia existencia, nos están hablando de la inteligencia artificial y a la vez estamos viendo como esta realidad tan cruda como la que acaba de contar esta compañera y todo está relacionado. Realmente yo también he pasado mucho tiempo en Oriente Medio y lo que está hablando la compañera me atraviesa muchísimo porque es muy, muy parecido, casi lo mismo de experiencias que he escuchado durante los últimos años, ¿no? Entonces como que hay una parte ahí más interna de a dónde vamos como seres humanos que hay que atender, a la vez que ponemos soluciones también. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo, no sé si en Ámsterdam está permitido todo el uso de drogas. Yo creo que es nada más el cannabis el que es el permitido, ¿no? Uh-huh. No está pero ¿por qué digo esto? Porque miren, yo creo que a nivel mundial se dio un pequeño paso de pensar en la permisividad de una cierta dosis para que tu consumo personal. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos un gran número de drogas alternas que de ellas no nos han contado nada. El fentanilo, la metanfetamina, drogas que son más agresivas, más violentas, pero que también hay una industria detrás que no la tenemos todavía clara. No sabemos con claridad quién la mueve, por dónde la mueve, el daño que está haciendo personalmente, socialmente, familiarmente. ¿Me explico? Entonces, este tema de las drogas, yo creo que tendría que ser más allá de permitido o no permitido, analizado en profundidad para saber el impacto en beneficio, el impacto en perjuicio, y de ahí, pues cuando ya tienes una persona enferma con una adicción, ir dando como estas permisividades, ¿no? Porque ahorita en estos momentos, una de las zonas, por ejemplo, Colima, en México, el puerto de Colima, es un punto de batalla de los cárteles, porque ahí es por donde entra la metanfetamina y el fentanilo, supuestamente que está llevando China. Yo realmente no sé, tendría que investigar un poco más. Pero para decirte, no hay una reflexión a profundidad, no la hay. Y mientras a ti te doy permiso para que la consumas, donde la siembran, donde la plantan, donde la cultivan, tengo una persecución y detengo a la persona y la sentencio porque está cometiendo un delito ilícito. ¿Me explico? O sea, esto tendría que ser una cuestión más reflexiva y donde tendríamos que entrar como sociedad a pensar en las consecuencias que las adicciones están provocando, que esta enfermedad, porque es una enfermedad también,
está implicando en la vida de la persona. No sé, yo creo que por ahí tendría que ser, no decirte que estoy a favor de que la aprueben, es decirte sí a una parte, porque de la otra parte donde se cultiva, esto no está permitido. Yo creo que, insisto, tendríamos que hacer un análisis del el beneficio o el perjuicio a la persona. Es que yo te puedo decir sí que la autoricen, pero en realidad yo no tengo claro el daño o el beneficio que pueda tener a la persona. Y por encima de todo, necesitamos ver a la persona. Uh-huh. Va. No, tendríamos que hacer algo más. Sin duda tendríamos que hacer algo más donde la sociedad necesitamos forzosamente estar incluidos, porque tú tienes una persona con adicción, pero no tienes una respuesta para resolverla. Lo veo hoy por hoy con todos los migrantes que están metidos en alguna adicción y me dicen, ya quiero salir, pero no sé a dónde mandarlos, porque el sistema de salud no tiene incluido espacios de recuperación, no tiene proyectos de vida para personas que están inmersas en un mundo de adicción y que hoy por hoy quieren salir. O sea, me explico, no es solamente un tema de permitir o negar, sino todo lo que esto tendría que implicar, que es más amplio. Seguro, tenemos que hacer algo más y necesitamos hacer algo más, porque hoy por hoy la metanfetamina y el fentanilo está llegando a nuestra población, y nuestra población muy joven, y no tenemos herramientas para abordarlo. Hoy por hoy como sociedad las cosas nos llegan, nos arrebasan y no nos planteamos a ser futuristas en los contextos sociales en los que estamos inmersos. Sí, creo eso. Y bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo de ver las cosas desde una perspectiva sí local, porque cada lugar tiene sus propias complejidades, pero no estamos lejos de un contexto global. Y en ese contexto global, tú ya has estado en Medio Oriente, te das cuenta de cómo modelos se repiten. Ahora nosotros estamos aquí en Europa y vemos cómo modelos se repiten, no en la misma escala que en México, pero que vamos viendo. A mí me llama mucho la atención cada vez que encuentro o que se encuentran personas migrantes trasladadas en los trailers, porque esta es una realidad que nosotros tenemos allá y que aquí la viven. Yo, en el 2014, cuando yo conocí Caravana Migranti italiana, ellos decían que iban a hacer una caravana en Italia. Empezamos nosotros en Lampedusa y subimos hasta Turín, hicimos todo el recorrido del país para prevenir. Ellos decían, vamos a hacer una caravana para prevenir que aquí en Italia pues no se cometan los mismos delitos y las mismas situaciones que se estaban viviendo en México. Y oh, sorpresa de los compas de Italia, porque en Roma se encuentran con que había 500 jóvenes tunisinos que habían sido desaparecidos por la policía italiana en Lampedusa. Habían llegado a Lampedusa, la alcaldesa de ahí de Lampedusa había ido al puerto, les había recibido a estos 500 jóvenes tunisinos, los habían recibido la autoridad y desaparecieron. Hasta ahora las familias siguen caminando con nosotros en Caravana Abriendo Fronteras para denunciar, porque hasta ahora nadie sabe dónde están estos jóvenes. Nadie sabe. Y la comunidad italiana
pensaba que esto era una realidad que todavía no les llegaba, y cuando los compas de la caravana dijeron, oye, pero están aquí, invitaron a las madres y caminamos, gente de Honduras, gente de México, gente de Tunisia, con ellos a hacer todo este recorrido de Argelia, para caminar con ellos y denunciar la situación que se estaba viviendo aquí. Entonces, hay que leernos en todo el contexto global, porque no son aisladas las cosas, no es aislado que aquí no tengamos pisos de alquiler, no es aislado de verdad, no es aislado. Todo está metido en un mismo engranaje, y de ahí hay que ver la política, porque detrás hay una política que le interesa el despojo de los derechos sociales que nos corresponden. Y a nosotros como sociedad nos corresponde luchar por esos derechos sociales, pues que a los que ustedes como países del norte global estuvieron acostumbrados, pero que hoy no los tienen, y que nosotros del sur global, pues cada día los queremos ir adquiriendo y queremos ir reconociendo que esos derechos nos corresponden porque los pagamos, porque los ganamos y porque hay también leyes que nos amparan a tenerlos. Vale, pues he visto un par de palabras, va a ser el último turno de palabra, ¿vale? Así que si hay alguna más, que levante la mano. Eso, lo primero, muchas gracias por venir y por todas las intervenciones, es un placer. Yo te quería hacer una pregunta, aprovechando que estás aquí y has tenido como tanta experiencia, y mi pregunta es, bueno, porque estamos hablando de fragmentación social como consecuencia del sistema capitalista y de opresión, ¿no? Este shock que tenía la sociedad mexicana, no sé si todavía lo sigue teniendo, ¿no? Que lo vemos también aquí. Es verdad que no somos Alemania, no somos Suiza, pero también vemos aquí poco a poco cómo nuestra sociedad se está fragmentando, ¿no? Y cómo pues, al final se está llevando a un individualismo que una de las consecuencias es que no hay un apoyo mutuo social que antes existía, ¿no? Sobre todo pues eso, ¿no? En comunidades más pequeñas, en las ciudades más grandes es más difícil, pero en pueblos y todo lo demás estaba mucho más presente ese apoyo social. Y mi pregunta es, por un lado, ¿cómo está la sociedad mexicana a día de hoy concienciada por el tema de la migración? Y por otro lado, eso, ¿no? Pues como una evaluación de cómo ha ido mejorando, empeorando, y para saber qué tácticas y estrategias habéis estado utilizando, ¿no? Porque al final es eso, estamos hablando de un problema local, pero que es global, ¿no? Y nos afecta a todos. Entonces, como aprovechar pues, tus experiencias y tus conocimientos para eso, para desde aquí plantearnos eso, si lo hemos intentado, si no, si podría funcionar. Que, o sea, es un poco saliendo del tema, volviendo al tema de lo de la legalización de las drogas o no. O sea, yo entiendo que es un debate que como sociedad tenemos que tener todos los países, pero entiendo que al final, de cara al tema del crimen organizado, es un debate superfluo. O sea, al final, yo creo que la sociedad capitalista, el sistema capitalista, busca un negocio en todos, o sea, se expande hasta todo donde puede llegar. Se expande a la parte legal con el beneplácito del Estado, que no deja de ser otro cártel, y la parte que no es legal es cuando se genera el crimen organizado. Nos daría igual legalizar o ilegalizar las drogas porque el crimen organizado va a seguir existiendo en tanto exista algo prohibido y en tanto exista el capitalismo como sistema económico que tiende a
tomar la totalidad del territorio, del espacio, de todas las cuestiones, de hacer negocio de todo. O sea que al final me da igual quién se lucre, qué cártel se lucre, si es, no sé, Nestlé, si se permitiera y gestionara la producción de drogas, o si lo hace el cártel de Sinaloa, o me da igual. En realidad sigue siendo ese problema de lucrarse con absolutamente todo, con la miseria humana, ya sea con, pues eso, con negocios legales o ya sea con negocios ilegales. Así que creo que al final la reflexión tiene que ser, o debería ser, pues eso, a plantar cara al sistema económico en su totalidad para acabar con cualquier tipo de crimen, tanto los legales como los ilegales. Soy una última para aquí. Vale, perdón por volver a hablar. Bueno, respecto por lo de la droga, yo quería, no sé, igual apuntar alguna cosa. El uso recreativo de la droga se lleva implementando, ¿no?, durante muchísimas, no sabemos cuánto en la humanidad. Inclusive dentro de México hay sociedades que usan la droga, ¿no?, como parte de sus formas de sociabilidad y tal. Y en el caso del crimen organizado de México, no es tanto la droga el que lo lleva a ser una herramienta de control, ¿no?, en esta población. Es el apellido que se le da a nivel internacional, ¿no?, a un grupo armado que va dedicado, pues, un poco a lo que dije anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tienen muchísimo dinero de la droga y usan esta droga, pues, como herramienta, pero yo creo que el problema ha sido de que ya desde, pues tal vez desde la ilegalización en Estados Unidos y todo este proceso, ¿no?, parece que está echado balones fuera cuando realmente el capitalismo toma como ese control de los usos de la droga como herramientas pues de control de las poblaciones en ciertos momentos, de apellidos, ¿no?, en este caso a los cárteles de México, ¿no?, que son muchísimo más que eso, o la usan para diferentes formas, ¿no? Por decir, en mi estado fue de los últimos, mi estado es Guanajuato, ahora es uno de los más violentos de México, es uno de los estados que bueno, cayó un poco más tarde, ¿no?, por su situación geográfica en todo lo que es el terror absoluto del monopolio de los cárteles, del cártel de Jalisco. Y yo me acuerdo, antes de que cayera, yo ya estaba aquí en España, mis amigos me decían, es que está entrando mucho el crico, ¿no? Y bueno, ahora está todo el fentanilo, pero en ese momento pues el cristal. Y todos mis amigos empiezan a consumirlo de una manera súper loca, ¿no? O sea, en plan de amigos que yo ni siquiera consideré que lo fueran a hacer, ¿no? Empiezan. Entonces yo en ese momento pensé, dije, aquí van a entrar, ¿no? Están, ¿cómo se dice? Bueno, allanando el terreno para poder entrar, ¿no? Para poder entrar y hacer una cooptación absoluta de este territorio. Y efectivamente así fue, o sea, un par de años después tenían cooptada a la juventud de León, de Guanajuato, y entran, hacen una guerra tremenda y ahora es uno de los sitios más violentos del mundo. Entonces, en este sentido, yo creo que el debate no sería tanto si fuera ilegal o no ilegal, sino de cómo el capitalismo toma esto, ¿no? Y lo toma y lo ejerce y lo da a las poblaciones en determinadas cosas. Y por otro lado, pues yo no leería al crimen organizado desde el hecho de la ilegalización de la droga solamente, creo que es más complejo. Y bueno, quería hacer el último de lo del patriarcado. Sí, bueno, los feminicidios en México, cuando empieza la guerra en el 2006, se incrementan, creo que en un 200% el tipo de feminicidios en México. Los feminicidios pasan a incrementarse mucho en la calle, con unas torturas horribles a las mujeres, ¿no? Se les quitan los pechos, se les hacen cuestiones muy fuertes. De hecho, en México, si tú mueres asesinada en la calle, es más probable que tú sufras una tortura que un hombre, ¿no? Un hombre usualmente pues también los torturan, pero hay más probabilidad que seas torturada si eres mujer muriendo en la calle. Entonces empieza a darse esta cuestión, se empieza a dar por los militares también, los policías empiezan a violar a las mujeres, o sea, los narcos, ¿no?, empiezan a ver un terror hacia la mujer como, creo, una estrategia de guerra que se ha manejado, ¿no?, contra el cuerpo de la mujer, en una cuestión de que México está en una situación de guerra. Y pues en este sentido creo que no es un patriarcado llevado ya a otro nivel, ¿no?
en México, ¿no? Porque existe el patriarcado en México, cuestiones históricas, pero se incrementa, ¿no? Y también por parte pues, de la legalidad, las mujeres van, denuncian y terminan a veces hasta reviolándolas en los sitios donde van a denunciar, o sea, en lugares del Estado y de la policía. Entonces, creo que o sea, evidentemente hay una coalición, ¿no? Una fusión, diría yo, ¿no? del patriarcado más violento, de la necropolítica con el Estado, en el que esta violencia a la mujer que vive la mujer mexicana es una estrategia de guerra absoluta, en la que también se envía, ¿no? este mensaje a todos los hombres mexicanos que pueden hacer lo que quieran con el cuerpo de la mujer. Entonces se incrementan todavía más los feminicidios dentro de los hogares. Esto, Ciudad Juárez o sea, ahí se puede leer, ¿no? A más pequeña escala cómo se dan este tipo de violencias a la mujer. Y entonces evidentemente es mucho más profundo, ¿no? Creo que se usan todas estas formas verticales, ¿no? De dominación en una situación de guerra brutal como la está viviendo en México. Entonces, sí, tiene que cambiar toda esa situación, no sé, creo yo. Es verdad, habías preguntado algo del feminismo y lo pasé, perdóname, pero totalmente de acuerdo. ¿Cómo te llamas? Luisa, totalmente de acuerdo con lo que dice Luisa México en México venimos de una sociedad muy machista, muy patriarcal, muy machista, clasista, más no poder, y entonces pues ahí en esta realidad las mujeres poco a poco hemos ido tomando un lugar y son de las luchas más fuertes y fortalecidas hasta ahora. Y yo creo que toda esta realidad del feminismo, de la realidad que nos dejó ver la situación de los feminicidios en Juárez, es una fuerza y una fortaleza que los colectivos feministas hoy por hoy tienen y cada vez va en busca de más derechos y de más reconocimiento. Hemos visto esta realidad de Juárez, pero en México hay mucha violencia en casa que no se ve. Muchísima. Y yo creo que cada vez más vamos a ir tomando conciencia porque no, continúo con la pregunta que él me hacía, yo creo que hay un sector de la población que sobre todo o que ha vivido o que está cercano a alguien que ha vivido todo el tema de las violencias actuales, el tema de los desaparecidos, por ejemplo, y este sector es el que de alguna manera u otra se vuelve consciente y solidario, y lo mismo pasa con los migrantes, ¿va? Hay una población que a lo mejor es empática o tolera o sigue pensando que los migrantes van de paso porque quieren llegar a los Estados Unidos y entonces se solidariza, se hace compañera de camino de los migrantes. Pero en este contexto que he dicho, que también somos una sociedad machista, patriarcal, racista, xenófoba, pues también tenemos estas otras respuestas de no querer a los migrantes, de no tolerarlos, de no aceptar que haya un espacio para acogerlos, para acompañarlos. Encontramos estas dos realidades en la población. Lo cierto es que del 2006, que yo empecé de manera más cercana en Ciudad de México acompañando a las casas del migrante, en aquel momento dije había 26 casas del migrante. Yo terminé mi periodo en la conferencia episcopal en 2013 y habían surgido 77 casas o espacios que acogían a personas migrantes en toda la ruta migratoria del tren. ¿Va? Con eso te quiero decir pues de cómo
hay un sector de la población que se ha hecho solidaria y que esta cercanía con la población migrante nos hizo también hacer un trabajo muy cercano con la academia, sobre todo haciendo una concienciación de cómo aplicar muchos estudios también desde una mirada de las realidades migratorias. Es decir, el derecho hay que estudiarlo desde una perspectiva de las migraciones. La psicología hay que estudiarla también desde una perspectiva de las migraciones, porque es una realidad que la sociedad vive y hay que abordar todas las problemáticas que las personas viven, pues desde la realidad de los migrantes, porque tú tienes un migrante hoy que a lo mejor va a estar aquí y necesitas buscar la justicia que le ayude en su momento a poner una denuncia, aunque las denuncias en México solo son administrativas, no llegan verdaderamente a una procuración de justicia, pero al menos vas creando precedencia. El psicólogo no es lo mismo una persona migrante con una problemática específica a una persona que vive en un lugar ya establecido. El psicólogo necesita prepararse, adecuarse, capacitarse para abordar a las personas migrantes con problemáticas específicas, en contextos específicos y en momentos específicos, porque la migración en México sigue siendo una migración de tránsito. Muy poco se ha establecido en México y por lo tanto, pues también con la academia hay que empezar a trabajar estas temáticas. Fueron de las cosas que nosotros fuimos abordando y en medio de este contexto que he dicho ya anteriormente, tenemos una sociedad que es solidaria, que es empática, pero también otra que como aquí no soporta que lleguen los migrantes porque en este clasismo tonto, la gente dice, es que va a hacer que la plusvalía de este barrio baje porque está aquí una casa del migrante y va a afear la ciudad. No los queremos aquí por eso, ¿sabes? O sea, estas realidades también las encontramos. Y las encontramos en toda la ruta migratoria, entre población pobre, entre población de clase media y la alta, ya ni te digo. ¿Va? Bueno, pues hasta aquí sería. Vamos a cerrar el acto con un pequeño vídeo que hemos editado en homenaje al compañero Mario Vergara, que buscaba a su hermano y que murió pues hace ya año y medio, ¿no? ¿Un año? Sí. En un accidente, pues parece, después de este año, que ese accidente no tiene nada raro detrás, aunque todos lo sospechamos. Sí, porque él murió un jueves, pues un martes había encontrado a su última desaparecida, porque Mario no encontraba a su hermano, pero encontraba por el camino a muchos otros. Y bueno, pues le queremos hacer un pequeño homenaje, que por contar una anécdota muy breve de él, cuando le conocimos, hubo un día que fue el día que me di cuenta de quién era Mario Vergara, que fue el día que a mí me retuvieron unos minutos las autoridades, pero iban de paisano y Mario y otra gente se revolvieron y me soltaron enseguida porque pensaban que me estaban secuestrando en Almería, ¿vale? Y me dijeron que qué bien que no me habían desaparecido y esa noche justo proyectaron un documental que lo podéis encontrar en YouTube, que se llama Pones Guerrero el documental y sale uno de los 3 personajes es Mario. Y bueno, pues nos dimos cuenta de por qué Mario tenía la creencia de que nos estaban secuestrando cuando simplemente nos estaban reteniendo un momento la policía, ¿no? Y nada, lo vamos a poner y ya el que no haya llorado que llore y luego vamos a las micheladas y la comida. Mi nombre es Mario Vergara. Todos los días salgo al campo a buscar a mi hermano Tomás, secuestrado y desaparecido hasta el día de hoy. Tal vez me pase toda mi vida buscando a mi hermano y nunca lo encuentre, pero sí me quedará la satisfacción que lo intenté todas las veces que pude. Con un sombrero de palma y la firmeza en su mirada, así lo recordaremos todos los de su brigada. Se paseaban muy tranquilos
que nada lo asustaba. Nunca necesitó de un arma para que lo respetara. Habrá corridos chingones, pero como este ninguno, voy a contarles la historia de un hombre trotamundo, conocido y respetado ahí en su pueblo y muy temido por algunos. Su nombre es Mario Vergara, de Huitzuco es oriundo. En el año 2012, cuando su vida cambió, secuestraron a su hermano y ahí la historia comenzó. Empezó a exigir justicia por doquiera para su hermano encontrar. Con su lema conocido, busco a mi hermano Tomás. La vida da muchas vueltas y el destino por igual. En la busca de su hermano encontraba varios más. Varios cuerpos encontrados que nadie quería buscar. No había justicia en su pueblo y él se atrevió a denunciar. A paso de poco tiempo se sumaron muchos más. Su nombre ya hacía un eco como un luchador social. ¡Ahí le va, viejón! Amenazas como siempre nos hicieron esperar. Te tenemos en la mira y eso te puede pasar. Y el viejón tenía tamaños y lo supo demostrar. Si me tienen ubicado, acá los voy a esperar. Su nombre tenía gran peso y a muchos hizo temblar. Visitó varios estados, cuerpos fue a desenterrar. Era un hombre muy honrado que por nada se vendía. Le tocó vivir la vida que tal vez él no quería. Al cantarle estas notas el corazón se me agita. Le brindamos el corrido a don Mario la hormiguita. El destino estaba escrito y de eso nadie se escapa. Un aplauso hasta el cielo para ese héroe sin capa. Mi nombre es Mario Vergara Hernández. Tengo un hermano secuestrado y me han dicho pues que aproveche estos espacios, ¿no? Donde tenemos una sociedad que se está preparando. Hemos estado con la procuradora, con senadores, con diputados y nada más nos escuchan. Pero este es un problema grandísimo que no, yo siento que el gobierno no lo va a resolver. Lo tenemos que resolver en la sociedad. Yo cuando vengo aquí a México, mi mamá me da un montón de recomendaciones. Hijo, si te piden la hora no contestes, si te saludan no contestes. Y pues, nosotros venimos con mucho miedo aquí. Hablan de 30 y tantos miles de desaparecidos. Multiplíquenlos por 4 niños que tenga esa familia, ya dan muchos miles. Esos niños están creciendo con odio, están creciendo con rencores. Al multiplicar los 30 y tantos miles por 4 niños, imagínense cuántas personas vamos a tener el día de mañana con odio. ¿Y saben quiénes son los que matan, los que no tienen sentimientos? Los que crecieron con odio. Cuando los papás de los 43 encontraron 5 fosas con 30 cuerpos, como después de los 2 meses fui a ese lugar. Era un olor tremendo, putrefacto. Yo ahí lloré, porque era un campo de secuestro. Yo oigo las palabras que gritan los 43. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Y se me enchina la piel. Pero si ustedes van a los cerros por donde yo vivo,
hay mucha gente enterrada. Entonces digo, esas palabras no funcionan acá en mi tierra. Esto sigue. Y esto va a seguir porque tenemos una sociedad que es indiferente. Pero si empezamos a trabajar, a lo mejor el día de mañana, no sé, dentro de 20, 30 años, esto se componga. Pero si nos hacemos sordos, como me dice mi mamá, no saludes, no contestes, no voltees a ver. Si ves a alguien que le está pegando, no te metas. Esto va a seguir pasando y va a ir creciendo.